Y esta mañana el doctor Martín de Acevedo, abogado experto en temas electorales, tuvo la gentileza de brindarnos la entrevista. Por eso le vamos a dar la bienvenida y conversar acerca sobre lo que está pasando en Venezuela. Hacer también una pequeña comparación con lo que pasó en las elecciones del 2021 en nuestro país. Vamos a ver las diferencias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Lisette, amigos de JNTV, tengan ustedes muy buenos días. A sus órdenes. Bien, doctor, como usted sabrá, varios países, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Argentina, entre otros más, no han aceptado los resultados de las elecciones en Venezuela. Y ellos exigen transparencia, que se muestren las actas. Entonces, para que los televidentes puedan conocer el proceso electoral en dicho país, ¿nos podría brindar detalles? Sí, claro, mire, en principio decir que en efecto esto ha partido a Latinoamérica prácticamente en dos, a propósito de la reunión de cancilleres ayer, esto pues es algo que no se ha visto antes, ¿no? Evidencia que la preocupación de los de los países, evidencia que ha habido irregularidades, como dice el Centro Carter, especializados uno de los pocos que es invitados en veeduría electoral, y así es, uno de los pocos que ha sido permitido dentro de las tantas irregularidades que ha habido en este proceso electoral. Ha dicho que este proceso no se ha adecuado a los estándares internacionales de procesos electorales que ellos han verificado en otras oportunidades y que lo vienen haciendo creo que ya 40 años aproximadamente. Claro, no lo considero democrático. Entre otras cosas, y tampoco transparente, porque de pronto, abruptamente, terminó el proceso y habiéndose percibido ya desde días antes por las encuestas, por las opiniones, por los sondeos, que había una gran diferencia entre el candidato opositor y el señor Maduro, de pronto el Consejo Nacional Electoral da un resultado sin haber terminado el conteo general del 100% de los votos. Primero, teniendo 30 días para hacerlo, sin haber terminado el conteo y sin tener ninguna evidencia para dar el resultado y entregarle su credencial al señor Maduro, como lo hizo el día 29 en la tarde-noche. Entonces, todo eso lleva a que definitivamente no hay punto de comparación con lo que ocurrió aquí en el 2021, que por lo demás nunca se llegó a probar absolutamente que haya habido siquiera un atisbo de fraude, porque a pesar de que nuestro sistema no permite, por ejemplo, la auditoría internacional, pero tiene una serie de controles previos a antes del proceso y de la consulta popular que se llevó a cabo en abril del 2021 y en la segunda vuelta también, porque decía ello porque en efecto, luego hay la posibilidad de que aquellos que no se sientan satisfechos con el proceso hayan podido impugnar por las 4 causales que está permitido en nuestra legislación impugnar el proceso electoral, cosa que no se produjo. Luego vinieron la posibilidad de querer y de imputar, de auditar el proceso, de tener pericias grafotécnicas y este tipo de cosas que nuestro sistema no lo permite. Allá el sistema es distinto. Allá, desde hace más o menos 20 años ya funciona mediante un sistematizado y todo en forma automática y virtual, de modo que el elector tiene su voto, mete y se queda con un cargo él. Además se quedan, como allá le llaman a los personeros, testigos de la mesa, todos ellos se quedan con una comprobante de que ha votado. Con un comprobante de que ha votado y además de cómo ha votado, ¿no? Entonces eso se lo guarda y en cualquier momento puede ser evidenciado. Y eso es lo que se le está pidiendo al Consejo y al propio presidente, que permita que eso se dé, porque él ya, como proclamado, automáticamente ha asumido condiciones de autoridad, cosa que aquí no se dio, ¿no? Aquí hubo transparentemente una primera vuelta que eligió a los congresistas que tenemos actualmente, que luego hicieron inclusive una comisión que investigó este tema y que no descubrió nada. Así es, y que concluyó que en efecto no pudo y no ha habido la posibilidad de encontrar atisbos de fraude en el proceso. Dicho sea de paso también, doctor, se permitió también a observadores internacionales. Ciertamente, sin ninguna restricción. No hay punto de comparación al ver que en pleno avión no les dejan bajar a los expresidentes de la República para ser veedores, cuando aquí sí asistieron presidentes, senadores, diputados, veedurías de otras partes del mundo y por supuesto el Centro Carter, que aquí dijo sí que no había habido ninguna irregularidad que detectaran ellos como atisbo o como posibilidad de fraude. Entonces,
definitivamente no hay punto de comparación. Y si a ello le agregamos la cantidad de protestas en las calles, que acá solamente se vio en el año 2000, cuando también se cuestionó un proceso electoral entre el señor Toledo y el señor Fujimori. Luego no ha vuelto a haber ese tipo de revueltas porque el pueblo sabe y siente cómo vota. Claro, aparte también quisiera mencionar que antes ya de iniciarse todo este proceso electoral en Venezuela, se vetaron a varios candidatos, ¿no? Se vetó a la señora Corina Machado, entre otros candidatos más. En cambio, en el 2021 aquí se permitió la inscripción de varios partidos políticos. Ciertamente, se comenzó a generar normas en el caso de las elecciones venezolanas, se comenzó a generar normas para prohibir la postulación, sacando normas con nombre propio, cosa que en nuestra legislación está prohibido. Uno no se puede sacar en nuestra legislación normas por discriminación de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Allá se permitió en un ejercicio abusivo de poder, por ejemplo, dejar de fuera a la señora Corina Machado y a otros candidatos. Aquí no, aquí en el 2021 hubo 23 candidatos. Todos, de los 24 existentes, 23 lograron participar. Es como que ahora que tenemos aproximadamente 30 participaron. Van a haber como 40, un aproximado en el 2026, se dice, ¿no? Exacto, y la apertura es esa, ¿no? O sea, vivimos en un país excesivamente, diría yo, en ejercicio democrático, que el fraccionamiento de las posibilidades de partidos políticos y posibilidades de postulación se siguen dando con transparencia, con apertura, e inclusive ya los expertos comenzamos a visualizar que hay bastantes postulantes y se deberían comenzar a formar alianzas o frentes para poder aminorar y facilitar en la cédula electoral el manejo de la votación. Es muy distinto totalmente lo que ocurre en nuestro país y sigue ocurriendo porque han habido luego otros procesos. Ha habido el proceso de elecciones regionales y municipales totalmente transparentes. Se eligieron aproximadamente a 18,000 autoridades sin ningún inconveniente. Eso no ocurre en estos momentos en Venezuela porque los poderes del Estado están tomados, dentro de ellos el Consejo Nacional Electoral, que lo preside. Fíjense usted, hay también una comparación. Lo preside un exdiputado del partido del señor Maduro. Acá no, acá hay un sistema de la Constitución del 92 que está vigente, donde los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y de nuestro sistema electoral es autónomo. Vienen elegidos autónomamente por la Corte Suprema, por el Colegio de Abogados, por la Fiscalía, por el Poder Judicial, por las universidades particulares y privadas y facultades de Derecho y finalmente a través antes del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy la Junta Nacional de Justicia, el jefe de la RENIC y de la OMP. No hay punto de comparación, ¿no? Allá hay un intervencionismo total y absoluto. Estaban allá en una dictadura absolutista, dominadora del tema, que se quiere seguir quedando século seculorum, no sabemos finalmente. Y en esto me solidarizo con el pueblo venezolano, que no sabe a qué atenerse en las puertas de sus embajadas, no tienen ni vuelos de retorno a su país, de modo que eso es pues absolutismo, ¿no? Y eso es dictadura. Otro punto que también quería tocar, doctor, es con respecto a las actas observadas en nuestro país en el 2021. ¿Cuál es ese punto de comparación con, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela? Nuestro sistema es distinto al venezolano. Acabamos de dar una breve explicación. Veamos de nuevo. Uno vota en Venezuela y automáticamente tiene un cargo, aparte de que se genera también el acta del proceso electoral. Acá, al final de la votación, se levanta un acta por los miembros de mesa y los personeros. ¿Y las actas? En ese acto, mi querida Lisette, deben de ser impugnados aquellos votos que, estando contándose en pleno conteo, cualquiera de los personeros de los partidos políticos participantes, más otros independientes y los veedores inclusive, pueden participar y ver, pero los personeros pueden impugnar esa votación y de resultas de ello se abre un pequeño procedimiento administrativo sancionador o verificador o fiscalizador, si vale el término, que va a una primera instancia a un jurado electoral especial y en una segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Todo un sistema establecido que funcionó con 362 o 342 actas que fueron las que se impugnaron y más nada, porque después
cuando estas fueron requeridas, en el caso de nuestras elecciones generales en el 2021, 3.642 actas, inclusive en la comisión esta que se formó con los congresistas que algunos habían criticado y tratado de ir, y fueron hasta la OEA para tratar de ver si esta fiscaliza el proceso, llevaron adelante una investigación mediante una comisión revisando todas esas actas y no encontraron ningún atisbo de fraude. ¿Por qué razón? Porque hay 4 posibilidades de que un acta pueda ser o un voto pueda ser impugnado, porque ha habido irregularidades al inicio, durante el proceso de votación o al final de la votación, y entonces es impugnado cuando se hace el conteo, o porque ha habido fraude, y el fraude se tiene que probar desde la mesa de votación, involucrando a todos los participantes, cosa que es imposible porque implicaría que hasta los que cuidan el local, que son las Fuerzas Armadas y policiales, tendrían que estar coludidos con haber dejado pasar a alguien para que adultere los resultados. Asimismo, también quisiera resaltar que las audiencias fueron públicas aquí en nuestro país. Se transmitió precisamente por este canal 516 de Movistar, ¿no? El canal es del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Audiencias públicas. Además, principistamente, Lisset, porque todas las audiencias a todo nivel, según nuestra Constitución, de acuerdo con las garantías de la Administración de Justicia normadas en el artículo 139 de la Constitución, dicen que justamente las audiencias deben ser públicas, tanto en la vía jurisdiccional como en la vía jurisdiccional electoral y en la vía administrativa, y eso es lo que cumplió nuestro sistema a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo audiencias públicas donde el pueblo y la población podía ver, verificar los partidos políticos que habían participado, obviamente sus personeros representados por sí mismos, por sus abogados, impugnar y debatir el cuestionamiento sobre una cédula de votación o sobre una acta de votación. Claro, las deliberaciones también fueron públicas, ¿no? Es importante resaltar eso en este canal, justamente donde, como usted señala, fue abierto ya lo que está precisamente marcado en la ley, ¿no? Cosa que la Constitución ni siquiera establece mandatoriamente. Dice que las audiencias deben ser públicas, pero para el debate, los cuerpos colegiados, como cualquier sala en el Poder Judicial o en el sistema electoral o en la vía administrativa, sus deliberaciones las puede hacer en privado, con toda legitimidad, porque es el intercambio de posiciones y de palabras y de pareceres y de posturas legales entre los miembros de ese colegiado, empezando por el presidente y los miembros que en el caso simulando, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones son 5, cada uno vierte su posición. Así y es. Luego hay una votación que por mayoría decide si en efecto es atendible la impugnación hecha o no, se desecha. Aparte también, doctor, quisiera resaltar que la OMP visibilizó los votos a través de su página web, ¿no? Todo fue transparente. En forma permanente y sistemática. Así es. Desde que comenzó el conteo de la votación, cuando se comienza, como se hace aquí en el país, a copiar desde las mesas de sufragio hasta el centro de operaciones de la OMP, donde cada media hora se van dando los resultados y está la televisión en directo conectándose en cualquier momento y uno va viendo el avance. Si bien es cierto, hubo poca diferencia entre un candidato y otro, sobre todo en la segunda vuelta, pero la visibilización de ello hacía que uno, bajo el principio de la predictibilidad, vea que en efecto no hay una tendencia realmente numerosa, apabulladora, porcentualmente grande, como es en el caso de 40% más o menos de diferencia entre el candidato de la oposición y el señor Maduro. Aquí no, aquí se iba visualizando y verificando que en efecto había poca votación. Y entre las actas impugnadas, recuerdo yo, en el 2021, y finalmente el conteo definitivo, inclusive el margen creció entre el que ganó las elecciones y la que quedó segunda. De los que había una diferencia más o menos de 41.000 votos, esto llegó a ser aproximadamente de 44.000 votos. De modo que esa transparencia se demostró hasta la saciedad y no tiene punto de comparación para aquellos que quieran ver la viga en el ojo ajeno, cuando en efecto no ha habido nada que se le parezca a este proceso electoral que está bastante intervenido por la dictadura que vive Venezuela, desafortunadamente para el pueblo venezolano, desde antes de votar, durante la votación y hasta cuando se otorgan los resultados y
Está después de este el proceso, dictador ¿no? pierde, Hasta ¿no? en la OEA no se alcanzó también los votos, solamente 17 votos, para que se pueda hacer un breve análisis con respecto a lo que viene pasando y se puedan hacer más transparentes estas últimas elecciones. Muchas gracias. Lice, ni siquiera de parte de la comunidad internacional ha habido un viaje de los cancilleres a tratar de cuestionar la votación nuestra. ¿Por qué? Porque los veedores de la propia OEA, como el Centro Carter y como otros veedores internacionales, se quedaron satisfechas con los estándares manejados aquí en términos de transparencia y de una buena consulta popular y elecciones de nuestras autoridades generales, que por lo demás ahí están, de legítimas, ejerciendo finalmente el cargo hasta el 2026.